Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tácticas de ajedrez. En este capítulo continuaremos con la serie de la enseñanza de las aperturas. El día de hoy es el turno para el gambito danés. El gambito danés queda planteado después de las jugadas E4, E5, D4, E por D4 y C3. Lo primero que hay que decir es que este gambito se divide en tres partes. La primera, el gambito aceptado, que sería D por C3, alfil C4, C por B2 y alfil por B2. El segundo sería el gambito semiaceptado, que vendría con D por C3 y caballo por C3, donde las blancas solo sacrifican un peón. Y el último sería el gambito no aceptado, que es cuando las negras deciden no capturar ese peón, sino que hacen algo, por ejemplo, como D3. En cualquiera de las tres variantes, las características del gambito danés son las mismas. La primera es que es para jugadores arriesgados, debido a que las blancas iniciarán con uno o dos peones de desventaja, dependiendo de la variante que jueguen. La segunda es que, debido a la ruptura central de los peones, se conducirá a una posición abierta. La tercera es que las blancas tienen un rápido desarrollo de sus piezas menores. La cuarta, que normalmente las partidas que se juegan con el gambito danés son de rápida conclusión debido al ataque directo. Y la última es que en este tipo de aperturas los alfiles, al tener sus diagonales libres desde el principio, se convierten en armas fundamentales para las piezas blancas. Aclarado todo esto y con fines instructivos, hoy nos centraremos en las diferentes variantes del gambito danés semiaceptado. E4, E5, D4, E por D4, C3, D por C3 y caballo por C3, gambito danés semiaceptado. Aquí las negras tienen bastantes posibilidades, sin embargo vamos a tocar dos o tres de las principales. La primera es caballo C6, que es la más normal, vendría por parte de las blancas alfil C4 tocando el punto de F7, que como todos ya saben es el punto débil de las piezas negras. Vendrían las negras con caballo F6, caballo F3, desarrollo de piezas menores y D6 para que las negras le den salida a su alfil de casillas blancas. Aquí las blancas podrían jugar algo como dama B3, evitando que este alfil pueda desarrollarse porque caería el peón de B7. Además estaría tocando con dos piezas el punto de F7. Las negras podrían evitar esta amenaza con dama D7. Sin embargo, esta jugada también tiene el problema de que obstruya su propio alfil. Ya las blancas, obligando a las negras a jugar de esta manera, podrían jugar con dama C2, preparando una expansión por el flanco de dama. Las negras jugarían alfil E7, preparando el enroque, enroque corto, torre D1, centralizando la torre y mirando con rayos X a la dama negra. Dama G4 para evitar dicha amenaza, A3 para prevenir un posible salto de caballo a B4, además de apoyar en un futuro un B4, dama G6, jugada que prepara alfil H6 y buscar una buena presión sobre el punto de G2. ¿Cómo evitarían esto las blancas? Con una jugada como caballo H4, que no solo defiende G2, sino que estaría atacando a la dama negra. La dama podría venir a H5 atacando ese caballo, caballo F5, alfil por F5, cambiando un caballo activo por un alfil inactivo y E por F5. En esta posición las blancas están un poco mejor, no solo por su desarrollo, sino porque las negras tienen situada su dama en H5, lo cual es una posición bastante extraña, además de que su alfil de E7 no tiene prácticamente casillas a donde dirigirse. No conforme con eso, las blancas tienen la pareja de alfiles perfectamente coordinadas, atacando el flanco de rey, un caballo que podría venir a E4 para intentar eliminar uno de los defensores negros, y en cualquier momento podría traer a sus torres a la columna D y E
para que apoyen el ataque cuando sea conveniente. La siguiente variante que podríamos encontrar después de las jugadas caballo C6 y alfil C4 sería que las negras jugaran alfil B4 antes de jugar D6 para que el alfil de casillas negras no quede encerrado en la estructura de peones. Continuarían las blancas con caballo E2, esta vez no lo desarrollan por F3 para poder recapturar en C3 de ser necesario. Las negras continuarían con un desarrollo normal con caballo F6, enroque corto, alfil G5 clavando al caballo que no se puede mover porque caería la dama, H6 para cuestionar ese alfil, alfil por H6, dama por H6, caballo D5 amenazando a la dama y al alfil, dama D8, caballo por B4 y caballo por B4. Como en la posición anterior, las blancas tienen ventaja de espacio y de desarrollo. El único atacante de las negras es este caballo que está aislado. Además, tiene un alfil que por ahora no podrá moverse. En cambio, las blancas cuentan con un caballo que en cualquier momento podría pasar al flanco de rey, un alfil que se ubica en una diagonal formidable apuntando con rayos X al rey, y lo mismo de la variante anterior, podría desarrollar su dama por el flanco de dama o por el centro para comunicar sus torres y que vengan a la columna D y a la columna E a apoyar el ataque. La otra variante que podrían encontrar las negras después del movimiento caballo por C3 sería alfil B4 clavando directamente ese caballo. Las blancas continuarían con el plan normal que sería alfil C4 apuntando a F7 como ya lo habíamos indicado, alfil por C3 para destruir la estructura de peones de las blancas, B por C3, dama E7 apuntando al peón de E4, dama E2 para defenderlo, D6 que ya sabemos que es con la idea de desarrollar el alfil de casillas blancas, F4 para adueñarse del centro, caballo F6, doble amenaza sobre el peón de E5, las blancas lo defienden entre comillas porque realizan E5, D por E5, F por E5, alfil G4 amenazando a la dama apoyado que está defendido por el caballo, caballo F3 interponiéndose, caballo de F a D7 poniéndole nuevamente presión a ese peón de E5, enroque corto, caballo C6, triple amenaza para el pobre peón central de las blancas, E6 para entregarlo con alguna ganancia de espacio, F por E6, H3 preguntándole hacia el alfil qué va a hacer, alfil por F3, torre por F3, enroque largo de las negras para comunicar sus torres, dama por E6, dama por E6, alfil por E6 recuperando un peón las blancas, torre de H a E8 amenazando el alfil y entrar por la primera fila, y torre de 3 para defender ese alfil. En esta posición sí podemos decir que están un poco mejor las negras, debido a que ya tienen sus torres centralizadas, sus caballos desarrollados y su estructura de peones es mucho mejor, además obviamente del peón de ventaja. Por el contrario, las blancas tienen un alfil de casillas negras que aún no se ha desarrollado, sigue en C1, las torres no están conectadas, esta torre ni siquiera se ha movido y la estructura de peones obviamente es un absoluto desastre. Pero no todo es malo para las blancas en esta variante. Les mostraré rápidamente una partida jugada entre Lasker y Oskam en 1908. Las negras realizaron alfil B4, alfil C4 de las blancas apuntando a F7, dama E7 evitando una jugada táctica de las blancas que sería capturar, y después de que el rey capture no solo estarían quitándole el enroque a las negras, sino que además vendría dama B3, jaque y automáticamente capturarían el alfil ganando un peón.
Vienen las blancas con caballo E2 para recapturar de caballo en C3, alfil por C3 jaque, caballo por C3, caballo F6, continúan las negras con su desarrollo, enroque corto, viene la típica D6 para darle libertad a su alfil de casillas blancas, alfil G5 clavando al caballo, alfil E6 buscando intercambiar alfiles de casillas blancas, pero como lo dijimos en una de las ideas, los alfiles son esenciales, así que el Lasker lo evita con alfil D3, H6 amenazando al alfil de casillas negras, alfil H4, G5, alfil G3, caballo C6, Oscar continúa con el desarrollo de sus piezas, F4 buscando la ruptura central, Lasker enroque largo realiza Oscar, F5 para amenazar el alfil negro, alfil D7, torre C1, Lasker empieza a centralizar su torre y lo coloca en la misma columna donde se encuentra el rey del rival. El Oscar lo evita con rey B8, torre E1 centralizando su otra torre, caballo E5 buscando nuevamente cambiar el caballo por el alfil y Lasker nuevamente lo evita con alfil F1, alfil C8 buscando liberar la columna para su torre, mirando con rayos X la dama blanca y además defiende en algún momento el punto de B7. Viene dama D4, H5 y Oscar se ha olvidado por completo del ataque que está recibiendo su rey. Viene caballo B5 amenazando jaque mate en A7 y para evitarlo Oscar comete otro error y decide jugar C5 y viene torre por C5 y aquí Oscar decide retirarse porque está completamente perdido. La razón, si captura con D por C5 vendría D por E5 jaque, D por E5, alfil por E5 jaque, rey A8, caballo C7 jaque, rey B8, caballo D5 jaque a la descubierta con el alfil, rey A8, caballo B6 jaque, sacrificio de caballo con tal de abrir la columna A por B6, torre E3, torre D3, ya las negras deben sacrificar calidad, torre por D3, alfil D7, torre A3, alfil A4 y ahí sería torre por A4 jaque mate. Y si decidieran no capturar y realizar una jugada como caballo C6, vendría alfil por D6 jaque, torre por D6, dama por D6 jaque, dama por D6, caballo por D6, torre F8 defendiendo al peón de F, E5, caballo D7, torre por C6 eliminando al defensor de las negras, B por C6 y estos dos peones serían imparables con la defensa de la torre de E y el caballo que está muy bien posicionado en la columna D. Con esta bonita partida de Lasker finalizamos el capítulo de hoy del gambito danés semiaceptado. Una apertura bastante arriesgada, pero que de saberse jugar podría traer muy buenos triunfos. Recuerden suscribirse al canal y activar la notificación para próximos videos. Mi nombre es David Guerrero y nos vemos en un nuevo capítulo de Tácticas de ajedrez.